Papa Francisco respalda la unión civil entre parejas homosexuales, señala que es una necesidad para que se puedan ver, se puedan cubrir pues legalmente, pero además ha señalado que las personas homosexuales tienen derecho a estar en familia. Esto en un documental, como decía, que se ha estrenado hoy en el Festival de Cine de Roma, y le damos la bienvenida a José Luis Pérez Guadalupe, sociólogo y teólogo, docente de la Universidad del Pacífico, exministro del Interior, ex jefe de Limpia. Además, ¿cómo está usted, José Luis? Un gusto verlo. Y una declaración de estas no es hecha a la ligera, ¿no? Por un sumo pontífice. ¿Qué tal? Buenas noches, Enrique. Un gusto estar en tu programa. A ver, efectivamente no está hecho a la ligera, por más que no es un texto escrito, sino más bien una declaración larga que está dentro de la película Francesco. Lo que todo el mundo se pregunta, se llama la atención, mira, novedad, rompimiento con lo que ha planteado siempre la Iglesia, y yo creo que estrictamente no. Es decir, no solamente con lo que ha planteado ya hace mucho tiempo el Papa Francisco, siendo cardenal Bergoglio, que ya manifestaba también esta misma idea, sino también que a nivel vaticano tenemos un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe del año 2003, cuando estaba Ratzinger, todavía lo presidía, y también manifiesta esta necesidad de que esas personas que están, si se quiere, desprotegidas legalmente, no se postula un matrimonio, pero sí una unión civil. Y ahí creo que tenemos que diferenciar lo que es unión civil de matrimonio, y dentro de matrimonio, lógicamente, el matrimonio religioso y el matrimonio civil, que finalmente va a ser un consenso de la sociedad, el matrimonio civil, de lo que es la unión civil. Y por otro lado, yo creo que también hay dos mensajes. Es decir, cuando habla de unión civil, no le estás hablando a la feligresía, le estás hablando a la ciudadanía. No le estás hablando a la Iglesia, le estás hablando a los países, a los estados. Pero al mismo tiempo, hablar de familia, y al decir que las personas homosexuales tienen derecho a pertenecer a una familia y son hijos de Dios, ese mensaje sí va al interno de la Iglesia, que muchas veces algunos o muchos van a tener ciertas actitudes de discriminación a las personas que tienen conductas homosexuales, ¿no? Ahora, pero una cosa es, y porque escuchaba en otro programa más temprano en TV Perú, en qué está pasando al congresista Alberto de Belaúnde, claro, que cifraba muchas esperanzas, ¿no?, en un anuncio como este, una aclaración como este, pero una cosa es decir que tienen derecho a estar en familia, y otra cosa asumir que, siempre desde la perspectiva del Papa, tienen derecho a formar una familia. Bueno, de hecho forman parte de una familia, no pueden estar fuera de una familia, todas las personas somos parte de alguna familia. Me refiero específicamente a la adopción, a la posibilidad de adopción por parte de parejas homosexuales. ¿Estaría cambiando la postura de la Iglesia con una declaración como la de Francisco, o no necesariamente? No necesariamente. Yo creo que el primer paso en todo caso es lo que ya dijo el Papa Francisco también en Brasil, cuando se le pregunta sobre justamente las personas homosexuales. Dice, ¿quién soy yo para juzgarlas? Yo creo que la primera actitud tiene que ser de acogida, igual que en el Evangelio con la mujer adúltera. Jesús le dice, bueno, ¿alguien te ha apedreado, alguien te ha condenado? Dice, no, bueno, yo tampoco, ¿no? Entonces la primera actitud es eso. No está diciendo más tampoco, ojo, no está diciendo más, pero lo que está planteando es dentro de la perspectiva que ya nos tiene acostumbrado el Papa Francisco, un sentimiento de acogida a esas personas. No pueden estar fuera ni de una familia, porque son parte de cualquier familia, de toda la familia, pero tampoco, lo que le está diciendo a la Iglesia, tampoco pueden estar fuera del entorno de la Iglesia. En el fondo, claro, ese es el mensaje, ¿no? Importantísimo. Ahora, esto ocurre cuando en el Perú está por discutirse o definirse, mejor dicho, la demanda del economista Óscar Ugarteche, que vive en México, casado con un ciudadano mexicano, que pide desde hace varios años que RENIEC reconozca esa condición en su documento de identidad. Y RENIEC, en resumen, la respuesta que ha dado es, señor, no existe la figura del matrimonio entre personas del mismo sexo en el Perú, entonces, por lo tanto, no lo puedo poner como casado. El Tribunal Constitucional va a resolver esto a puerta cerrada, hay que decirlo, el 3 de noviembre, ¿no?, por una votación 4-3. Bueno, en realidad Eloy Espinosa, integrante del TC, declaró acá hace algunos días que, ojo, no iban a ver ellos el fondo de la institución, sino sencillamente el caso en sí. Si el señor tiene derecho a que en su DNI aparezca como casado, porque él está reconocido como tal
en el lugar donde reside. Ese va a ser un debate bien interesante y probablemente la opinión del Papa pueda pesar de alguna manera en esta discusión. Sí, yo creo que sí, pero creo que hay que plantearles las diferencias. El Papa Francisco está hablando de unión civil, no está hablando de matrimonio. Ajá. En segundo lugar, creo que tenemos que diferenciar, ya esta discusión se ha dado el siglo pasado en todo el continente. Recuerda que a comienzos del siglo pasado no había partida de nacimiento. ¿Por qué? Porque la partida de bautizo era la que figuraba como partida de nacimiento. No había matrimonio civil, porque el matrimonio religioso era el que hacía las veces de matrimonio civil. Es decir, había la conjunción entre los religiosos y los civiles. Hay una separación. Entonces, igual para el tema del divorcio. El último país ha sido Chile en aceptar el divorcio civil, cuando en verdad son dos instancias diferentes. O sea, con el matrimonio religioso, que es dentro de un entorno eclesial, de una religión como la cristiana, es decir, nadie se va a meter más que los que pertenecen a esa religión. Pero aquí estamos hablando, tal como tú lo has planteado, del ámbito legal, del matrimonio civil, y eso le corresponde a los estados. Podemos estar de acuerdo o no de acuerdo los ciudadanos, y eso va a ser una discusión ciudadana, no religiosa, en mi opinión. Igual que muchos temas que ahora se quieren, ¿entiendes?, volver a tener temas religiosos dentro de la política. Yo creo que hay decisiones ciudadanas que hay que tomarlas como ciudadanos, lógicamente con nuestras convicciones religiosas, pero no tratemos de imponer nuestra convicción o nuestra creencia religiosa, a todos los ciudadanos. Si no, imagínate que vienen los adventistas y ya no guardamos el domingo, sino el sábado, vienen los testigos de Jehová y se acabaron las transfusiones de sangre. Entonces, yo creo que hay que diferenciar los planos, Enrique. Claro, ahora, para terminar, recordar de todas maneras, porque efectivamente hay una postura de un porcentaje de creyentes que asocian, ¿no?, completamente o casi de manera indisoluble la institución del matrimonio a la religión, ¿verdad? Y como usted recuerda, ya el matrimonio civil está completamente instituido como tal. Si es que tenemos que diferenciar lo que sería el matrimonio civil de la unión civil que propone en todo caso el Papa, ¿cuáles serían los puntos principales de diferencia? A ver, indicando claramente que esta es una discusión netamente ciudadana, no religiosa. De derechos civiles, así es. Exactamente, también dejemos de lado también el discurso del Papa, con todo respeto. Me voy a entender, porque lo que él está planteando es un llamado a los estados a decir, señores, tenemos una población, grande o pequeña, no interesa, porque las minorías también hay que protegerlas, no tienen que ser discriminadas, donde están en una situación de indefensión respecto, por ejemplo, a temas de salud, a temas patrimoniales, a temas de herencia. Mira, el Papa, siendo un líder, no solamente religioso, sino mundial, un jefe de Estado, está diciendo a los estados, a la ciudadanía, señores, hay una alternativa que es la unión civil. Y creo que ahí es donde está apuntando el Papa. Otra discusión, como hay en otros países donde reconocen el matrimonio de personas del mismo sexo, eso, digamos, no se ha planteado en el país, pero yo creo que sí, y como ciudadano, no solo como católico, creo que avanzaría muchísimo en el Perú tratando y discutiendo este tema de la unión civil para evitar cualquier tipo de discriminación. Y para terminar, ¿cómo va cogiendo la Iglesia Católica en el Perú, que ha tenido cambios también, ojo, ¿no? En términos, no sé si es correcto llamarlos de su dirigencia o de sus representantes, cambios importantes en el último año? ¿Cómo va, digamos, sintonizando con ese discurso cuando hablamos, pues, de lo que sería, pues, la estructura no tradicional, si queremos, de familia? Parece que hemos tenido un problema con el audio. Ahora sí, escucho, sí. Escucho, no sé si escuchó la pregunta. La parte final no, por favor. ¿Cómo esta nueva onda dentro de la Iglesia peruana, que también corresponde un poquito, pues, a lo que representa el Papa Francisco, de alguna manera sintoniza con la estructura no tradicional de la familia en el Perú? Las nuevas familias, si se quieren. A ver, yo lo que veo en la jerarquía peruana, cada vez hay más obispos, para comenzar, peruanos. Hace unos años casi la tercera parte eran extranjeros. Comencemos por el arzobispo de Lima, de línea muy cercana al Papa Francisco. Yo creo que también han entrado varios diocesanos, ya no solamente religiosos. Entonces, yo creo que la nueva línea, si se quiere, de la Iglesia peruana va en la misma sintonía que el Papa Francisco. Yo creo que hay una gran influencia
no solo por ser latinoamericano, sino también por una coincidencia en la manera de pensar. Yo creo que el último documento importante para la Iglesia latinoamericana, que fue el documento de Aparecida del año 2007, donde tuve la oportunidad de estar ahí 3 semanas, de la quinta conferencia del Episcopado, el Papa Francisco es el jefe del equipo de redacción, justamente. Y ahí ya en el documento uno ve la visión, el magisterio de Bergoglio, que después se va a consagrar con el magisterio del Papa Francisco. Entonces yo creo que si mencionas esta nueva, tú le llamas nueva oleada y qué sé yo, yo creo que refresca mucho a la Iglesia, está mucho más cercana, y eso se ha visto ahora en tiempos de emergencia, en tiempos de pandemia, cómo se ha asumido también la Iglesia en primer lugar una labor religiosa, espiritual, pero también social. Es una relación de cercanía con la gente como tienen que ser las iglesias. Yo creo que esa es la línea que está marcando el Papa Francisco. José Luis Pérez Guadalupe, un gusto conversar con usted. Gracias por estar con nosotros.